días a todos. Vamos a comenzar. Bueno, antes que empecemos con la bienvenida, quiero darles un mensaje de protección civil para que en caso de que se disparara la alarma sísmica, pues salgamos en orden y salgamos por esta puerta hacia el estacionamiento que está entre la cafetería y comunicación. También ahí recibiremos instrucciones de los brigadistas de protección civil. También les quiero decir que si pueden apagar su celular o ponerlo en modo avión para no interrumpir la conferencia, vamos a dar comienzo a esta conferencia. Bueno, pues la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, a través de la Coordinación de Extensión Universitaria y a través de la Galería del Sur, les damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por estar aquí en esta conferencia que se lleva dentro del marco de las jornadas de conmemoración por los 50 años del 68, en la que tenemos un ciclo de conferencias que ya se han venido dando durante pues varias semanas ya, y que hoy pues tenemos el gusto de tener a Roberto García Bonilla con la conferencia Los escritores y su literatura en el 68. Creo que es un punto importante porque se han tratado varios temas alrededor del contexto que se encontraba en los años 60 y sobre todo ya en el 68, y parte de este contexto se ha dado a través de conferencias, de puestas en escena como las del Llanero Solitito, de exposiciones como esta que tenemos sobre las Olimpiadas, y pues se han tratado diversos aspectos artísticos y políticos, culturales, que estaban alrededor del 68. Hoy tocamos un tema que me parece muy importante, que es el de la literatura, y que me parece importante que como profesores se lo comuniquemos a los alumnos para contagiarlos de estas ganas de leer a estos autores que son tan importantes y que son básicos para nuestra cultura general y particular en los años 60. Así que bueno, pues muchas gracias Roberto García Bonilla por estar con nosotros. Gracias. Ahora vamos a darles una semblanza de él. Y bueno, pues bienvenidos a la conferencia. Cintia les va a leer la semblanza de Roberto y daremos comienzo a ella. Muchas gracias. Muchas gracias, Katy. Roberto García Bonilla estudió la licenciatura en Letras Hispánicas, la maestría y el doctorado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha sido becario del FONCA en un proyecto de coinversión y de residencia en Montreal en el 2005 y en Salzburgo en el 2009. Se ha dedicado a proyectos editoriales y a la relectura sobre textos relacionados con la investigación en humanidades. Se desempeña como corrector y editor de artículos y libros freelance. Desarrolla esta labor de corrección y edición también aquí en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, desde abril del 2013. Es investigador independiente y autor de Un tiempo suspendido, Cronología de la vida y la obra de Juan Rulfo, publicado por Conaculta, colección El Centauro, en 2009. Ha realizado diversas investigaciones hemerográficas. La última publicada es la compilación de textos contenidos en Arte entre dos continentes de Mariana Frank Westheim, siglo XXI del Conaculta, y Recuerdos y retratos de Mariana Frank Westheim, de siglo XXI. Desde agosto de 2016 imparte clase como docente externo en el Instituto Mora. Publica una columna quincenal sobre libros en la revista Siempre y colabora en diversas publicaciones, entre otras Letras Libres, Nexos, el suplemento confabulario del periódico El Universal y el suplemento Laberinto de Milenio Diario. Agradecemos su asistencia y le cedo la palabra al conferencista. Muchas gracias. Buenas tardes. Pues más que una conferencia sobre
la literatura de los años 60, que diríamos que es la literatura del 68. Yo quisiera hacer un recorrido, por supuesto que va a ser muy somero, sobre la literatura, digámoslo así, del siglo XX a partir de la novela de la Revolución. Yo quiero enfatizar la importancia que tiene la literatura y su relación con los grupos de poder político y los grupos de poder también dentro de la misma literatura. Porque como sabemos, en algunos casos no tenemos una idea, sobre todo los jóvenes estudiantes, que un escritor no llega a la fama y su obra no es reconocida solamente porque tenga un valor estético, estructural o político. Una obra literaria o una obra artística que llega a un reconocimiento está apuntalada por una serie de elementos socioculturales. En el caso de las letras, se ha llamado a este grupo, a este conglomerado, a esta estructura, la República de las Letras. La República de las Letras, que está conformada por grupos relacionados con revistas, relacionados con publicaciones periódicas, con suplementos culturales, con academias, con tertulias. Todos en conjunto crean esta República de las Letras, aunque dentro de esta República de las Letras, respondiendo a las relaciones de poder, también hay grupos que tienen mayor fuerza y poder sobre el resto. Hay una especie de depuración o decantación de estos grupos que tiene que ver con la importancia de la literatura desde el punto de vista estético, pero también desde el punto de vista, digámoslo así, social y estructural. Estos dos últimos elementos los veremos a lo largo de esta plática. Cuando me refiero a la parte estética, me refiero a la forma, al punto en que parte el escritor para alcanzar la depuración, la decantación de su escritura. El punto de vista estructural, es decir, es seguir o romper una tradición ejercida, es decir, nosotros conocemos sobre todo la tradición decimonónica de la literatura, aquella que nos describe historias y que nos da cuenta de una realidad de una manera más o menos sucesiva de los hechos en una relación de tiempo y espacio reconocibles. Pero a partir, digámoslo así, de mediados, de finales del siglo XIX, esta tradición se rompe y se irrumpe en lo que se llama las vanguardias. En la literatura hispanoamericana, la vanguardia más, digamos, más importante e inicial fue el modernismo, y en nuestra literatura el movimiento más importante que conocemos a principios del siglo XX es la novela de la Revolución. La novela de la Revolución, que es producto de precisamente esta lucha armada que surgió en 1909, digamos, en 1910, y que en realidad, desde el punto de vista formal, duró unos 15 años, pero que en términos reales duró hasta finales de los años 30, y que se alcanzó una estabilidad a partir de, digamos, del gobierno de Lázaro Cárdenas en el año 34. Pero para regresar a los escritores de la Revolución, tendría yo que decir que precisamente hay tres tendencias de grupos respecto de esta literatura. La que escriben los mismos participantes en la gesta, la que describen lo que han visto, lo que les han visto y les han contado, el segundo grupo, y el tercero, los que escriben ya a distancia a partir de lo que leyeron o lo que les contaron. Esto en conjunto
dio una, digámoslo así, robusta e intensa literatura, que llegó un momento en que evidentemente se agotó. Para algunos escritores, para algunos críticos, la novela de la Revolución terminó con Fuentes, es decir, con la escritura de La muerte de Artemio Cruz, que es de principios de los 60, y para algunos habría terminado antes, en el año 55, con la escritura de Pedro Páramo, y para algunos podría haber terminado después con Jorge Ibargüengoitia, con Los relámpagos de agosto. Es decir, haré un paralelismo solamente incidental. Sucede lo mismo que con la música, es decir, uno no sabe si la música, si el nacionalismo terminó con Carlos Chávez, terminó con Silvestre Revueltas, o todavía se prolongó hasta los sones que escribió Márquez hace unos 10 años o 15 años. Es decir, hay una especie de tendencia que no se puede establecer de manera, digámoslo así, puntual y clara. Volviendo a la literatura, tendríamos que aceptar, digamos, que después de la novela La Revolución, aparece lo que se llama la novela regionalista, es decir, donde se escribe más de un espacio bastante delimitado, que los historiadores como Luis González y González llamaron la microhistoria. La microhistoria llevada a la ficción es lo que es la novela regionalista. Pero, ¿qué es lo que pasaba? Había que romper esta domesticidad escritural, había que romper ideas demasiado localistas. ¿Y qué sucedió? Entre tanto, tengo que recordar, hablando de esta República de las Letras, tal vez al primer grupo, no tal vez, sino el primer grupo que se abrió al mundo, que fue un grupo de escritores cosmopolitas que se influenciaron de la literatura europea, sobre todo de la literatura francesa, y que se concentraron en torno a una revista que se llamó Contemporáneos, y el grupo por eso se llamó del mismo nombre, Contemporáneos. De estos escritores surgieron algunos de los escritores más importantes de la literatura de la primera parte del siglo XX, y poetas también. Tal vez, digamos, pensemos en Javier Villaurrutia, pensemos en José Gorostiza, que escribió el poema más importante de Hispanoamérica, que se llama Muerte sin fin. Pensemos también en Salvador Novo, que es un escritor prolífico, que escribió crónica de la vida en México desde el tiempo, desde el periodo de Cárdenas hasta el periodo de Díaz Ordaz. Él escribía todos los días una columna que era como una especie de, yo diría, varia intención, en lo que se mezclaba el chisme político, la vida cotidiana, la vida entre los escritores, y digamos, y también la revelación de algunas nuevas publicaciones. Salvador Novo además representa toda una institución como escritor y periodista a la vez, y fue tal vez el primer escritor que fue, digamos, además de iconoclasta, que enfrentó la moral imperante, asumiendo, digámoslo así, su homosexualidad y escribiendo una poesía reveladora y al mismo tiempo impugnadora, sarcástica y también bella. Gorostiza, en cambio, escribiría un poema que ya podríamos llamarlo un poema ontológico, es decir, es un poema que se está preguntando por el ser, por la muerte, por la conciencia del existir, se está preguntando por qué somos, de dónde venimos y a dónde vamos, pero también hay una lucha, por mostrar las formas elaboradas en la poesía, en el verso rimado y en la ruptura. Y además también hay una especie como de
confluencia de muchas influencias que llega incluso hasta el lenguaje popular, al habla popular, con lo cual termina este poema. También diré, digámoslo así, de manera muy rápida y muy general, es decir, la poesía de Javier Villaurrutia, que nos habla de la naturaleza y nos habla del amor. El mismo Villaurrutia, dentro del grupo de los contemporáneos, crea, más bien, conjunta una antología que fue la primera antología canónica sobre la literatura mexicana. Volviendo a la República de las Letras, son la República, es al interior de esta República de las Letras donde se crean los acervos que crean, digámoslo así, lo que llamaríamos ahora el canon o los cánones y los escritores canónicos. Es decir, el canon está creado por esta República de las Letras, aunque en los últimos 20 años, tengo que dar un salto muy grande, en los últimos, yo diría, 20 o 30 años, el canon parece que lo está imponiendo la industria editorial. La industria editorial, el marketing, están influyendo mucho en el predominio, el prestigio de ciertos escritores, digamos, en favor del desarrollo y del apogeo de la industria editorial. Como ustedes saben, o en algunos casos no lo saben, nuestra industria editorial ya no es lo rica que fue en los años 60, en los años 70, pero sí es una de las industrias más prolíficas, aunque curiosamente tenemos la paradoja que hay demasiados libros como para tan pocos lectores. Bueno, siguiendo con la literatura, quiero entonces pasar de estos escritores de la Revolución a los escritores que tocaron este espacio, este territorio, como sucedió con, voy a decir algunos nombres, particularmente un nombre que es muy importante en nuestras letras, que fue José Revueltas. José Revueltas fue, digámoslo así, un escritor preclaro, aunque sus primeras novelas están situadas en el mundo rural, tiene una estructura, hay lo mismo que sucede después con Yáñez y más tarde de manera consumada con Rulfo, hay una intención por una parte de una estructura compleja y al mismo tiempo un asentamiento en en una región particular. Esto sucede con Revueltas, en Los muros del agua, en Dormir en tierra, y se ve mucho más acentuado este hecho en una novela que es el parteaguas de la literatura mexicana, que se llama Al filo del agua, de Agustín Yáñez. Esa es una novela que se centra en un territorio, digámoslo así, rural, con todo un pensamiento atávico, religioso, y frente a ese mundo contenido moral, espiritual y sexualmente, encontramos una gran innovación, un atrevimiento del escritor a romper con las estructuras del tiempo y del espacio, y encontramos un monólogo interior de los personajes que están aludiendo también al sotoboche de la misa, o al sotoboche del cuchicheo, de las hablas o de los dichos o de las pláticas de lo que no deben oír los otros, el cuchicheo que en muchos momentos o en cierto tiempo fue normal y que ahora las buenas costumbres lo censuran. Y Al filo del agua no habría existido esta obra consumada del escritor
Rulfo, porque él llega a una consumación de esta estructura donde hay una ruptura del tiempo y del espacio, donde los personajes por primera vez están muertos pero hablan desde sus tumbas, donde hay una capacidad de síntesis en la cual una frase puede entenderse como una descripción, un recuerdo, pero al mismo tiempo como un verso que nos está aludiendo a algo poético, intangible, fuera del tiempo, fuera del espacio, como una reflexión. Los cuentos primero, que representan la cúspide de la cuentística mexicana en el siglo XX, precisamente por la capacidad de síntesis que alcanzan en su estructura y por el arraigo de los personajes que están asentados, casi subsumidos en su mundo, que es un mundo trágico, un mundo áspero, un mundo desierto, un mundo envuelto en la miseria, pero que curiosamente ellos mismos están buscando siempre una esperanza que en algunos casos le esperan después de la muerte, digámoslo así, desde el punto de vista católico, o una esperanza que es la que sus tierras, las tierras que les han entregado, de pronto se vuelvan fértiles, aunque de antemano saben, como el personaje dice, nos han dado la tierra, que no servirán para nada. Un elemento más importante o tan importante en la literatura, no solamente de Rulfo, sino en la literatura, en la novelística mexicana, es la violencia. La violencia que vemos en dos cuentos particularmente, uno que es Diles que no me maten, que es el trasunto de la muerte del padre del escritor, y el otro que es la Cuesta de las Comadres, donde un personaje está platicando en un monólogo interior con otro al que acaba de asesinar y le cuenta por qué lo mató. Uno puede preguntarse cómo puede en una descripción con tanta violencia, con tanta tristeza, con una tragedia realmente, encontrar la belleza. La belleza está en el estilo, en lo que se dice. Todos los periódicos, ahora ya no tanto, pero durante muchos años teníamos en las secciones de los periódicos una sección de nota roja. Por lo tanto, sabemos en todas partes de la violencia doméstica. Ahora la violencia social está curiosamente está completamente documentada, ya no por las secciones de nota roja, sino por las secciones de las ciudades o en las agendas públicas de los funcionarios y de los políticos y de los presidentes que han sido incapaces en los últimos 30 años de controlar la violencia. Pero esta violencia de la que hablaremos más tarde y que tiene que ver con la conmemoración que tenemos por los 50 años del 68, está en las obras literarias. En Rulfo esa violencia está consumada en esta novela que se llama Pedro Páramo, que a lo largo de 68 segmentos, donde hay ruptura de tiempo y espacio, encontramos a los personajes que se están quejando, que están recordando, en algunos momentos con risa, en algunos momentos con mofa, en otros momentos con tristeza, de cómo ha sido su vida y de cómo es la vida del cacique Pedro Páramo, que ha conseguido todas las mujeres que quiere y alguna de ellas su propia esposa. La hizo su esposa simplemente por un interés de ganarse sus tierras. O vemos los casos de los asesinatos que él mandaba matar a los dueños de los territorios para apoderarse de sus tierras.
esa novela llegó a la consumación de la literatura mexicana porque está diciéndonos, no como dirían, yo discrepo con los críticos que dicen que porque muestra al ser mexicano la esencia del mexicano. Lo muestra en cierto sentido, pero en realidad está mostrando de ahí la importancia y la valía y la importancia no solamente entre nosotros, sino dentro de todo el mundo de la novela. Está mostrándonos esta novela los elementos más importantes de la condición humana. Es decir, el propio autor hablaba de qué está hecha la literatura. La literatura está hecha de 3 elementos: del amor, la vida y la muerte. A partir de esos elementos se despliegan muchísimos más que uno los proyecta social, ideológicamente, o los hace introspectivos en la psique, en las emociones o en las tragedias morales de nosotros mismos o de quienes nos rodean. Es Rulfo, pero volviendo a la República de las Letras, que me importa mucho que este elemento, el elemento del medio social, Rulfo, como Yáñez es un escritor prolífico que además fue funcionario público, fue gobernador del estado de Jalisco, fue secretario, coincidencialmente fue secretario de Educación Pública en el régimen de Díaz Ordaz. Hay una anécdota entre tantas muy fuerte en la que él llega a presentarle su renuncia a Díaz Ordaz y Díaz Ordaz blasfema con picardías y casi lo patea. Le impidió la renuncia y él resistió hasta el último día del gobierno de Díaz Ordaz. Y al mismo tiempo, Yáñez fue un escritor que cubre todo este periodo de la revolución, incluso de la revolución cristera. Algunos de los cuentos de Rulfo, coincidencialmente, también hablan de la vida de la revolución cristera, aunque de manera bastante subterránea, digámoslo así, desde la anécdota. Son la República de las Letras las que dieron a los escritores, en este caso Rulfo o Yáñez, una valía además de su obra misma. Es decir, hay un grupo de escritores en esa época, estamos hablando de Luis Leal, estamos hablando de Ali Chumacero, estamos hablando de Fren Hernández, de Marco Antonio Millán, que conformaban a los críticos que daban valía a una obra. Y también, como dije al principio, las editoriales también establecen grupos intelectuales y de poder. En México, la editorial más importante desde el punto de vista institucional y también, digámoslo así, de poder público ha sido el Fondo de Cultura Económica, que no tiene su nombre porque hayan concebido los libros más baratos en lo absoluto. La colección del Fondo de Cultura Económica se llama así porque originalmente los libros que se iban a publicar eran de economía y surgieron, la primera colección eran libros de economía, que fue una editorial además que fue fundada por emigrantes españoles, hijos de emigrantes españoles, y yo creo que una figura central en ese proyecto fue Daniel Cosío Villegas, un hombre que tanto dio a la cultura mexicana, tanto como fue polémico su comportamiento. Curiosamente, Cosío Villegas apoyó a muchos de estos escritores que después fueron clásicos como Rulfo, como Fren Hernández, como Jaime Sabines, el poeta más popular del siglo XX mexicano, como el mismo Paz los ayudaba con ciertas becas que no cumplían en rigor el objetivo
inicial, que era hacer investigaciones. Él les daba becas para que escribieran y lo lograron. Aunque él mismo les quitó las becas, esas becas evidentemente no eran aceptadas, digámoslo así, institucionalmente, pero eran aceptadas como difusión. No puedo dejar de nombrar, digamos, al patriarca de la literatura mexicana en la primera parte del siglo XX, que fue Alfonso Reyes. Alfonso Reyes es el creador, digámoslo así, de las instituciones literarias, sin duda alguna, el escritor más prolífico del siglo XX mexicano, que no solamente, digamos, su obra abarca más de 23 volúmenes, en la que están escritos obras de teatro, ensayo, memorias. Tiene una serie de epistolarios con personajes en la época que él vivió, y llega a su límite, digamos, en el año 59, es coincidencial, el año 59 en el que muere Alfonso Reyes, y es en el mismo año, si no mal recuerdo, en que muere José Vasconcelos. José Vasconcelos es otro personaje muy importante en la cultura mexicana. Digamos que él fue quien patrocinó a el grupo de los contemporáneos, dándoles cabida en su gobierno. Él fue el que fomentó y apoyó a los muralistas mexicanos, cuyos murales hoy encontramos en lugares tan conocidos como la Secretaría de Educación Pública o el Palacio Nacional. Y además, José Vasconcelos es uno de los grandes memorialistas mexicanos, que a partir, digamos, el punto de partida es su Ulises criollo. Vasconcelos daría muchas transformaciones ideológicas y al final fue muy criticado y hasta censurado, porque fue, digámoslo así, seguidor y simpatizante de los nazis. Bueno, ahora quiero pasar al siguiente grupo digamos, estoy haciendo, por supuesto, todo esto es abuela pluma, de la literatura mexicana. La siguiente generación, porque bueno, evidentemente que estuvo la generación del 29, antes estuvo la generación del Talleres, esta generación en la que formó parte Octavio Paz, nuestro premio Nobel de Literatura, y con el cual cerraré esta conversación, porque Paz, digamos, fue un autor muy prolífico, tiene una obra poética muy importante, pero al mismo tiempo tiene una obra ensayística no menos significativa. Tal vez para los lectores de a pie, lo más importante conocido de él es su famoso ensayo El laberinto de la soledad, que escribió en el año 50 y que ha habido varias, digámoslo, versiones. La última versión aceptada por él es del año 59 y fue en esta generación del 29 a la que también perteneció Efraín Huerta. Van a suceder otras generaciones, como la generación a la que perteneció Rulfo y los autores a los que ya me referí hace un momento. Luego viene, tal vez después de los contemporáneos, la generación más potente del siglo XX mexicano, que alcanza los primeros años del siglo XX, que es la generación de medio siglo. La generación de medio siglo es la generación que heredó esta ambición cosmopolita en las letras y también en la ruptura de las tradiciones. La ruptura, como diría Paz, en la ruptura a través de una tradición. Es decir, tradición y ruptura son elementos que están relacionados intrínsecamente cuando cuando hay una consecuencia, cuando hay una sucesión de las obras. Rulfo, como Gorostiza, como Villaurrutia,
es decir, han roto, es decir, después de haber absorbido, asimilado toda una tradición, no solamente la tradición mexicana, sino sobre todo la tradición de los géneros que abarcaron, y que esta tradición puede venir desde la Edad Media hasta nuestros días. Estoy haciendo un poco énfasis a ustedes, jóvenes, porque toda tradición no solamente existe en los géneros de ficción, también existe en los géneros humanísticos, en las humanidades, en la filosofía, en la técnica. En ese sentido, cuando ustedes aspiren a un cambio, deben tener siempre presente qué les antecede en teoría, qué les antecede en información, qué les antecede en lo que ahora llamamos historia cultural. Este conglomerado, esto que antes la alta cultura despreciaba y desperdiciaba, es decir, toda la cultura cotidiana hay que tenerla en cuenta, y eso implica las tradiciones populares, la música, la danza, el cine, y esto alimenta a los escritores de la generación de medio siglo. Estamos hablando de escritores como José Emilio Pacheco, como Carlos Fuentes, como Sergio Pitol, como Jorge Ibargüengoitia, entre las autoras Josefina Hernández, y muy importante, que no conocemos, Rosario Castellanos, una escritora menos conocida, pero que fue muy importante por la temática tan profunda y ahora, digámoslo así, muy encaminada en los estudios académicos, Inés Arredondo, que abordó temas tan complejos como el incesto, temas como la violencia, que ahora digamos, está en boga, no solamente porque sea una presente en la realidad, sino también porque hay una, digámoslo así, ya una estructuración. Gracias. Hay una estructuración y una, digámoslo así, regulación de los delitos de la violencia en muchos sentidos. Ahora incluso se habla del feminicidio, de la violencia de género, hechos que no sucedían todavía hace 30 o 40 años. Volviendo a la generación de medio siglo, es esta generación la que irrumpe de una manera, digámoslo así, fulgurante, con escritores que al mismo tiempo tenían un rigor, pero al mismo tiempo eran jocosos. Uno no puede dejar de pensar en un escritor como Carlos Monsiváis, que escribía crónicas como un sabio y al mismo tiempo como un juguetón, como un niño malvado o malévolo que se reía de todos, pero que esa risa o esa burla estaba asentada en un conocimiento profundo de la realidad mexicana y de las tradiciones, no solamente literarias, sino cinematográficas, teatrales, filosóficas e históricas. Es en estos escritores en los que en algunos de ellos voy a referirme en los siguientes momentos cuando me refiera particularmente a la literatura del 68, pero son estos escritores los que dan, digámoslo así, la cara al mundo, algunos de ellos como Sergio Pitol, como la misma Elena Poniatowska, han obtenido premios internacionales como los premios Cervantes. Jorge Ibargüengoitia, que es un escritor muy popular, tal vez es el escritor, el único escritor genuinamente humorístico de la literatura mexicana. Nuestra literatura tiende a ser una literatura muy solemne, muy trágica, muy vuelta hacia nuestro ombligo, precisamente hasta esta generación de medio siglo, que si la literatura anterior estaba hablando de la realidad social, de la revolución, del poder, del cacique, de las tiendas de raya,
la literatura a partir del medio siglo nos está hablando de mundos muy sofisticados donde, digamos, la fiesta, la orgía, la búsqueda, la irreverencia, la vanguardia se funden. Pensemos, y al mismo tiempo, muy importante, la búsqueda de la palabra misma, la palabra como personaje, algo rarísimo para un lector usual. ¿Cómo la palabra puede ser personaje? Pues vamos a leer Farebeuf, o el hipogeo secreto de Salvador Elizondo, uno de los escritores más decantados y más puros de la literatura mexicana, donde lo que importa son las palabras más que la anécdota, más que si hubo pasión o muerte o traición. Lo que más importa es cómo está elaborada la palabra Farebeuf está antecedida por decenas de dibujos, por muchos libros de dibujos que escribió el escritor antes de escribir la novela y para alimentarse de ella, que se alimenta también de la tradición oriental y del cine francés y de la filosofía alemana y de la pintura expresionista. Por ejemplo, Salvador Elizondo, antes de dedicarse a la literatura, quiso ser pintor. Salvador Elizondo proviene de una familia de artistas, de cineastas, y ese es un ejemplo cabal. Otro ejemplo que quiero dar, que no quiero que se nos vaya ahora, es Sergio Pitol, quien recientemente falleció. Es un escritor cosmopolita, fue cuentista, fue ensayista y fue un creador de novelas complejas también que chocaron en su momento con una tradición existente. Pero en mi opinión, lo más consagrado de Pitol es su ensayo, los ensayos de él. Yo sobre todo pienso, hay una trilogía de él, pero El Mago de Viena, El Arte de la Fuga, pero sobre todo El Arte de la Fuga es un prodigio de escritura donde mezcla crónica, memoria, autobiografía, viajes, porque él, además de todo, fue diplomático, viajó por muchos países del mundo y fue traductor al polaco, al francés, al inglés. Escritores como Sergio Pitol, como Carlos Fuentes también, que Carlos Fuentes tal vez junto con Octavio Paz son los escritores a quienes les debemos la profesionalización de la literatura como un oficio y como una profesión. Es decir, a diferencia de Rulfo, que decía cuando le preguntaban después de la escritura de Pedro Páramo, la pregunta permanente era ¿cuándo publica su siguiente libro? Porque todos querían otro Pedro Páramo, otra obra tan grandiosa y sublime como Pedro Páramo, y él contestaba, no, pues yo no soy escritor, yo escribo por pura afición. Y entonces alguien le preguntaba, José Emilio Pacheco en una entrevista legendaria le preguntó en el año 59, ¿qué es el oficio para usted? No, pues para mí el oficio no existe, el oficio es para los carpinteros. Evidentemente Rulfo estaba riéndose porque no era cierto eso. Él creía profundamente en el oficio de escritor, tan es así que se había tardado cerca de 10 años en escribir su novela. Volviendo a los ensayistas de esta generación, Carlos Fuentes es el gran escritor, el escritor iluminado, el escritor de diplomáticos que nace en Sudamérica y viaja por todo el mundo y
hace orgías en su casa de San Ángel, le invita a todos los artistas y dramaturgos y escribe una novela como La muerte de Artemio Cruz, que es uno de los grandes personajes y protagonistas del siglo XX de la literatura mexicana. Este hombre que narra su vida dividida en 3 momentos distintos, que es la primera, la segunda y la tercera persona. Y es un hombre que en cierto momento es la historia de un, digámoslo así, de un cacique. Algunos dicen que es el trasunto de García Balseca, el gran empresario, dueño de los periódicos de Sol de México, bueno, no sé si ahora sean de los herederos, en fin. Esta novela es un parteaguas en la literatura mexicana, en el sentido de que rompe y crea, digámoslo así, un personaje esculpido con la palabra hasta el máximo. Fuentes es un escritor que en cierto sentido un poco teatral como representación, le importa mucho imponer o representar la mexicanidad y todo lo que tiene que ver con lo mexicano. Recuerdo ahora que hay en La muerte de Artemio Cruz una página completa en donde hay cada frase, cada línea empieza con la chingada o cualquier derivado de la chingada. Lo que quiere es un juego de palabras y al mismo tiempo es como un rasgo identitario, porque la escritura, la literatura son uno de los rasgos más importantes de la identidad. Es decir, de ahí que los grandes proyectos, digámoslo así, de bibliotecas, sea con fines de identidad, porque en las bibliotecas se resguarda la identidad cultural de una nación en muchos sentidos. Fuentes también experimentó, digamos, en el ensayo. Yo diría que él hizo una especie de... Él hizo su laberinto de la soledad en un ensayo que se llamó Tiempo Mexicano, escrito a principios de los años 70, en un momento en que, para recordar a esta República de las Letras, es decir, era gran amigo de Fuentes, de Paz, y luego ellos se distanciaron. Digamos, estos comentarios no solamente quieren, digámoslo así, ser chismes, sino lo que quieren es establecer precisamente estos vínculos de relaciones intelectuales que mucho encontramos en los epistolarios. En el caso de Fuentes, él escribe una novela como Las buenas conciencias, donde hay una crítica a la sociedad mexicana, a la moralidad, a la moral mexicana. Y antes ya había escrito una novela que tal vez es la novela, digamos, más experimental de Fuentes, que es La región más transparente, donde hay trasuntos de personajes, son trasuntos de escritores reconocibles en esa época. En La región más transparente hay esta ambición de modernidad, esta modernidad que también tiene que ver con la época, en el momento político, social que se está viendo. Nada más para hacer una referencia, no olvidemos que el periodo presidencial de Ávila Camacho, que fue el 46, al final del 46, todo el mundo pensaba, voy a regresarme un poco, que el sucesor de Cárdenas sería un político, digámoslo así, con tendencia de izquierda, y no, pone a un amigo suyo que es profundamente católico, que es Manuel Ávila Camacho. Y Manuel Ávila Camacho le deja el poder a Miguel Alemán, a Adolfo Ruiz Cortines, que es un hombre totalmente, tal vez es el político mexicano más austero en las finanzas públicas, pero también en su vida personal. Él rechazaba las limusinas y estas cosas. Parece que alguien ahora quiere hacer lo mismo.
Ruiz Cortines cede su puesto a Miguel Alemán, que fue digamos, escritor que se asume casi como emperador, porque entra de lleno a la gran modernidad, da apertura a los mercados internacionales, a la entrada de las petroleras, y también se sabe que él, y eso sucedió desde el tiempo de Ávila Camacho, es decir, México vendía petróleo a los nazis, por ejemplo, detalles como esos que nosotros pasamos por alto, pero que son muy representativos en esta época de contradicciones. Solamente para dar otro detalle, donde vemos una relación directa entre la cultura, el arte y la economía, es como, piensen ustedes, la época dorada, la época de oro del cine mexicano, se debió gracias a el gran auge de la industria del cine en Estados Unidos, que le vendió a México, es decir, todos los equipos necesarios, y además porque casi la mayoría de la postproducción de las películas mexicanas se hacían en Estados Unidos. Y volviendo a Fuentes para terminar esta generación de medio siglo, es Fuentes el que profesionaliza esta imagen, proyecta esta imagen del gran escritor, del escritor erudito. Es la primera vez que los escritores empiezan a crear opinión pública. Los escritores son entrevistados, son requeridos por la prensa para que den su opinión, desde un secuestro hasta un candidato presidencial, pasando por la ruptura amorosa de una pareja de actores. Es decir, los escritores, curiosamente este detalle de tanta influencia a los escritores sudamericanos y españoles les causa mucha atención, incluso mucha curiosidad. Bueno, esta generación, algunos de escritores de esta generación, como el mismo Vicente Leñero, como el mismo Carlos Monsiváis, como el mismo Carlos Fuentes, ya están formando parte de lo que sería la literatura del 68. Pero antes de hablar de la literatura del 68, quiero hablar de una literatura inmediata antecedente de la literatura del 68, que en cierto momento confluye, que es la generación llamada la generación de la onda. La generación de la onda, que lleva su nombre gracias a un ensayo que escribió la escritora y académica Margot Glantz, al hacer una antología con autores de este nombre, digamos, con autores que integró a esta generación, y esta generación quiso romper con la solemnidad, quiso romper con la tradición, quiso romper con esta erudición que tenían sus antecesores, esta generación de medio siglo, y entonces crean una literatura desenfadada donde los personajes tampoco son personajes circunflejos y metidos en su propia psique, en sus propias emociones o sus propias contradicciones, a la manera existencialista de la que fueron influenciados por el filósofo francés. No. Estos escritores hablan de sí mismos, de su colonia, de su barrio, de sus aspiraciones, de sus costumbres, de sus adicciones antes llamadas vicios, y lo hablan de manera desenfadada. Entonces, digamos, pensemos en los escritores, digamos, canónicos, ahora ya canónicos. En ese tiempo era impensable que un autor de menos de 20 años como José Agustín escribiera una novela como La tumba, donde la mitad de las palabras eran picardías o palabras malsonantes. Y entonces uno decía, ¿por qué está escrito? ¿Qué nos quiere decir con esto? Esto es una burla, esto es una barbajanada, como decían antes, ¿no? Esto es un despropósito, ¿no? Bueno, pues, es un despropósito, pero esta literatura
esta literatura nos dio un punto de partida, es decir, es una transformación, es una, como decía el poeta González Martínez, tuércele el cuello al cisne. Aquí es como torcerle la cabeza al poeta y decir, vamos a escribir, vamos a hacer algo que nadie ha hecho. Y entonces, José Agustín, Gustavo Sáenz, Gerardo de la Torre, Parménides García, crean esta novela a mediados de los años 60, que no olvidemos cómo podemos ver cómo esta irreverencia tiene que ver con la irreverencia del mundo que en ese momento ya se está anunciando. Ese mundo que ya está en ebullición, ese mundo que está mostrándonos esta violencia que ya no puede ser contenida en un país donde paradójicamente, un país en el que se había repuesto después de 1 millón de muertos de la revolución, había adquirido en menos de medio siglo el 6.5% de desarrollo, ahora no llegamos ni al 2.2%, y esos son datos, digámoslo así, oficiales, o sea que la realidad puede ser peor. Entonces, frente a esa realidad, una economía bullante que nos dejó la Segunda Guerra Mundial, que nos dejó esta apertura a la modernidad, a la influencia del American Way of Life, que nosotros podemos ver, por ejemplo, en José Emilio Pacheco, en esta pequeña pero importante novela Batallas en el Desierto, donde vemos esta confluencia de mundos, del mundo citadino de la Ciudad de México con la influencia de los políticos corruptos alemanistas y la reflexión de un niño frente al deseo y la reflexión de un niño frente a una política que se está desmoronando. Hay una paradoja enorme en la vida política y social de México que se ve reflejado en la literatura. A partir de los años 50, no olvidemos que quién fue, digámoslo así, el gran promotor de la Universidad Nacional como en la sede que hoy ocupa, pues fue ni más ni menos, fue su último acto político y de Miguel Alemán. Es decir, y él mismo fue el que abrió el campo a la gran corrupción del sistema político mexicano, él fue el que asentó el presidencialismo, él fue el que se hizo como pocos el gran terrateniente fuera de México. Incluso eso lo heredó a su hijo, el empresario. Hace años uno caminaba por ciertas carreteras en Veracruz y le decían a uno, mira, aquí empiezan, y uno iba a 80 kilómetros por hora y pasaban 5 minutos y decían, estos siguen siendo terrenos de Miguel Alemán. Esta corrupción que no cesó, al mismo tiempo fue paradójico que en los años 50, 60 y 70, es decir, durante más de 20 años, hubo un auge mexicano. Ese auge fue el que le permitió a los gobernantes, primero digamos, este gran control empezó desde Ruiz Cortines, y lo podemos ver, y quiero hacer un seguimiento desde el punto de vista descriptivo, cómo ahora hablamos de la presencia del ejército en las calles, de la presencia del ejército para contener manifestaciones o para contener manifestaciones no solamente estudiantiles, sino obreras. Eso lo vimos desde los años 40. Nosotros podemos pensar en que a nombre de lo que llamó López Mateos una paz indivisible, los gremios de los telegrafistas, de los ferrocarrileros, de los maestros, de los médicos, de los profesores universitarios y de los profesores normalistas
fueron reprimidos brutalmente desde esa época, es decir, desde esa época. Esa calma, esa supuesta calma, era una calma que estaba establecida porque había un férreo control de los medios de comunicación a través de los boletines de prensa, que es desde donde se dictaba la información que se iba a dar del gobierno y de la vida pública del país. Por eso fue tan célebre durante muchos años el famoso chayotazo, es decir, le pagaban aparte de su sueldo, los reporteros los recibían un sueldo, digámoslo así, de la entonces, bueno, todavía existe, pero salían de ahí, de la Secretaría de Gobernación. Este cambio de los escritores de la generación de medio siglo que confluyeron entre la gran erudición, entre el cosmopolitismo, pero también con un estandarte de revolucionarios influenciados temporalmente, diría yo, en algunos casos, por la Revolución Cubana. No olvidemos que Fidel Castro entra a La Habana a acabar, a derrocar a Fulgencio Batista en los primeros días de enero de 1959. A partir de ese momento, esta imagen de la revolución, esta imagen de cambio, tuvo una enorme repercusión en México y en toda América Latina. En México creo que más que nada fue un símbolo para los intelectuales y para los militantes de izquierda, algunos bastante radicales como los encontramos en el movimiento del 68. Tal vez uno de los errores del movimiento del 68, perdón, ya me estoy saltando, fue que los dirigentes de izquierda, más que los estudiantes, fueron muy intransigentes al exigir, por ejemplo, que las manifestaciones no fueran burguesas, es decir, que no fueran en el centro de la ciudad o en el Paseo de la Reforma, sino que fueran dentro de las colonias populares digámoslo así, se proselitizaran a las poblaciones, a las colonias obreras o populosas. Volviendo a este estado digamos, social, antes de entrar a la literatura del 68, había un personaje muy importante en la época que era Lázaro Cárdenas, que fue un símbolo desde la expropiación petrolera hasta su muerte, y en el momento en que se pensaba que el país estaba como volviendo de izquierda gracias a la influencia de López Mateos, entonces llamaron a la influencia de Cárdenas. López Mateos llama a Cárdenas y le dice: hay que hacer un encuentro de unidad nacional. Es decir, estos famosos encuentros priistas a la usanza en los años 50 hasta los años 80, digamos, todavía hasta Luis Echeverría, y con López Portillo parece que ya era como más bien una teatralidad bastante decaída y yo diría clownesca. En todos los años, a lo largo de todos los años 60, hay una contención, no olvidar, política y control. Fue encarcelado en el año 60 o 59, no recuerdo exactamente, Valentín Campa, líder de los ferrocarrileros, que perteneció al Partido Comunista, que fue expulsado, curiosamente fue expulsado por nuestro distinguido Lombardo, entre otros, porque él se opuso al asesinato de León Trotsky, por ejemplo. Es decir, para que vean la cerrazón que había de política dentro de la misma izquierda y dentro de los grupos. En el año 60, por ejemplo, ya hay manifestaciones de los maestros que son reprimidas en el año 60, por ejemplo, en agosto, y ya hay no menos de 500 heridos. En ese mismo año hay una matanza a estudiantes en Chilpancingo, porque estaban defendiendo las libertades políticas.
En 1962, el defensor social, que después terminó, devino en guerrillero, Rubén Jaramillo, fue asesinado brutalmente con toda su familia en 1962. Es decir, fue creciente esto, es decir, si nosotros damos cuenta, el 68 no fue una casualidad. Lo que pudo haber sido esa casualidad, como todos los hechos importantes, fue la anécdota que lo provocó, pero el antecedente sociocultural, sociohistórico, estaba sembrado desde distintos puntos de vista. Al mismo tiempo, un presidente tan carismático, de tanta bonomia como López Mateos. López Mateos piensa en un museo como el Nacional de Antropología, va a las Naciones Unidas y propone el no uso de armas nucleares en América Latina. Pero por otra parte, los líderes sindicales son asesinados como pájaros. Y no olvidemos también que el secretario de Gobernación de López Mateos era Gustavo Díaz Ordaz. Entonces, al tomar posesión de su investidura, Díaz Ordaz en el año 64, lanza una advertencia con una frase que dice que se van a contener y a controlar todos los movimientos que se alejen, cito, del cauce de la revolución. Y después vienen las sucesivas represiones. En abril hay una brutal represión a una manifestación que apoya a las pérdidas en la guerra de Vietnam, una guerra que fue completamente emblemática por todas las consecuencias que causó, no solamente a los más de cerca de 5 millones de vietnamitas entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, sino a las pérdidas, hubo cerca de 60,000 pérdidas del ejército de Estados Unidos y también hubo un choque, es decir, precisamente entre la sociedad de Estados Unidos con, digámoslo así, con sus presidentes, con sus líderes. Esto fue lo que creó las revoluciones sociales y fue lo que creó precisamente el desapego de las sociedades y la rebelión de la juventud a mediados de los años 60. La guerra de Vietnam duró de 1955 a 1975, es decir, fueron 20 años atroces. Bueno, y en el año, rápidamente voy a decir esto, en el año 65, es decir, también Estados Unidos invade la República Dominicana, hay manifestaciones en México por este hecho que también son reprimidas. Y solamente diré el último hecho, la última anécdota respecto de lo que antecede al octubre, digo no al octubre, sino al movimiento del 68, que empezó en junio, en el veintitantos de junio, el 26 de junio, y que terminó literalmente el 4 de diciembre, pero que en realidad fue contenido el 2 de octubre. Ese antecedente fue en Morelia, en la Universidad Nicolaita, donde entró el ejército a la universidad y fueron asesinados varios estudiantes. Y eso, al mismo tiempo, hubo una manifestación de los estudiantes en la Ciudad de México, en la UNAM, que provocó la renuncia del entonces rector Ignacio Chávez. Bueno, ahora el movimiento estudiantil mexicano, yo lo voy a resumir, bueno, se ha hablado mucho de esto aquí, se ha hablado mucho en distintas, así que no voy a detenerme en esto, solamente voy a hablar, digámoslo así, de que fue un movimiento curiosamente más social que estudiantil.
Es decir, fue un movimiento espontáneo, es decir, que nació por una querella entre estudiantes de una vocacional y de una preparatoria incorporada a la UNAM, y que entre ellos había pandillas. Eso provocó una contención brutal del ejército, y eso fue creciendo hasta llegar, se supone que al 2 de octubre. Solamente tendré que, digo rápidamente, los famosos, el famoso pliego petitorio de los 6 puntos. Esos 6 puntos nunca tocaron aspectos, por ejemplo, de una universidad gratuita, como fue después, nunca tocaron aspectos de una cabida mayor a los estudiantes, sino lo que estaban diciendo era que exigían libertad a los presos políticos, exigían la derogación del artículo 145 de la Constitución, esto que llamaban la disolución social. Precisamente este artículo de disolución social quería decir muchas cosas. El que que una persona saliera a la calle y dijera que estaba inconforme contra el gobierno, eso era disolución social. Curiosamente, gracias a este delito de disolución social, fue encarcelado David Alfaro Siqueiros en 1959. Bueno, Siqueiros tampoco fue la persona más prístina recomendable, es decir, él fue el que junto con su suegro, el que preparó el primer ataque al asesinato a Trotsky. Pero, es decir, volviendo a esta secuencia, esta tradición, que es terrible decirlo así, pero esta tradición de ataques de las universidades, la Universidad de Sonora, la Universidad de Dolores Hidalgo, en 1965, fueron intervenidas por el ejército. Y entonces, cuando nosotros llegamos al 23 de julio del 68, decir, ya hay casi un ejército preparado para estas prácticas, para contener al ejército. Y yo tengo que tocar un momento muy importante, que fue la Olimpiada. La Olimpiada, de la cual ahora nosotros estamos viendo imágenes. Esta Olimpiada, que también hay que ser, no digo justos, pero también hay que establecer un equilibrio entre la Olimpiada y el movimiento del 68. Casi siempre se conciben como hechos separados. Es imposible hacerlos. El mismo hombre que planeó de alguna manera la matanza del 2 de octubre, lo cual dejo entre paréntesis sin corchetes, porque hasta ahora hay quienes dicen que fue totalmente preparado, algunos dicen que se equivocaron. No olvidemos que Díaz Ordaz no estaba en México cuando el 2 de octubre y que se equivocaron. Independientemente de eso, lo que sí estaba claro es que había un ejército que estaba preparado para contener, porque tenían que defender la Olimpiada, que estaba a 10 días por comenzar. Ese mismo hombre fue Díaz Ordaz el que tuvo la precaución, el que trabajó profundamente el acontecimiento más importante del siglo XX mexicano, que fue la Olimpiada, las Olimpiadas. Es decir, preparar, construir una villa olímpica como que ahora existe como unidad habitacional, y construir todos los estadios que se construyeron, construir toda la infraestructura que se hizo. Es decir, eso nunca sucedió antes ni después del 68. Con esto no quiero defender en lo absoluto la actitud de Díaz Ordaz. Lo que quiero dejar en claro es que fueron elementos compartidos, ¿sí? Es decir, no olvidemos también que hubo una Olimpiada Cultural que inició el mismo enero de 1968, y de la cual, si todavía tengo tiempo, voy a comentar un poco, porque Octavio Paz, en uno de sus capítulos de Postdata, habla de esa Olimpiada Cultural en la que él mismo participó, en la que participaron escritores como René Avilés Favila, en la que era fue el secretario de prensa de la Olimpiada Cultural, en la que participaron escritores como Juan García Ponce,
es decir, en la que participaron escritores, artistas plásticos como José Luis Cuevas. Es decir, había todo una preparación, no solamente, digámoslo así, política, hubo una contención política, pero también había una cultura en el mejor y en más amplio de los sentidos. Se dieron cabida a ballets importantes, vino este hombre tan extraño y loco, maravilloso, que era John Cage, con Merce Cunningham, vinieron a México, vino el Jacques Lussier, Duke Ellington, sí, vinieron grandes personalidades de la cultura a lo largo de todo el año. Hicieron, Paz mismo participó en jornadas poéticas. Bueno, todo eso frente al 68. Voy a hablar muy rápidamente de esta generación de medio siglo, y simplemente voy a dar a modo simplemente de referencia para ustedes. Yo pensaría que sí es importante leer releer novelas como La tumba o De perfil, o Se está haciendo tarde, porque esta literatura nos está mostrando tres elementos entre tantos. Primero, es decir, una ambición de libertad. La libertad aquí se ejerce con la escritura, con la palabra. Es decir, perder el miedo a las malas palabras para asumir que son parte de la vida cotidiana y pueden ser parte de la literatura. Aquí habría que hacer un matiz, porque yo tengo que recordar a un escritor en cierto sentido olvidado, precisamente por su vínculo con el poder y por su actitud personal tan impugnadora, por no decir violenta, que fue Ricardo Garibay. El gran Ricardo Garibay, uno de los grandes novelistas del siglo XX, de los grandes escritores del medio, él decía algo que es muy importante: usar las malas palabras en la escritura es algo de lo más complejo que puede existir. Pero José Agustín, yo creo que es uno de los oídos más finos de la literatura mexicana. O sea, independientemente de que hablara de su barrio, de la playa, de sus fiestas, independientemente de que hablaran de eso, estaban hablando de una época que así estaba viviéndose. Entonces, esta literatura puede leerse también como un testimonio de cómo pensaba, cómo sentía, cómo actuaba, cómo se divertía la sociedad en los años 60 y los años 70. Encontremos a escritores que están ligados, aunque no de manera tan directa, digamos, como Gustavo Sáenz o como José Agustín, yo daré dos ejemplos importantes, que son Héctor Manjarrés y Jorge Aguilar Mora. Héctor Manjarrés, que escribe una novela como Lapsus, donde uno piensa como una especie de pastiche discursivo, donde hay una polifonía entre la cultura cosmopolita de Londres y ecos del 68, y sueños y amoríos. Y Jorge Aguilar Mora, curiosamente, es una literatura, su literatura siempre fue ambiciosa en el mejor de los sentidos, porque él no dice, digamos, no tiene el desparpajo que tiene la literatura de José Agustín, pero sí hay una búsqueda, hay una ambición. Por ejemplo, en Si muero lejos de ti, sobre todo, y un poquito menos en Cadáver lleno de mundo, que el Cadáver lleno de mundo también es como una especie de homenaje a su hermano David, que fue asesinado por la guerrilla en Guatemala, o eso se supone. Es decir,
Estos dos ejemplos, Jorge Aguilar Mora y Héctor Manjarrés, para mí serían los ejemplos, además de los escritores vivos que mantienen digamos, la práctica. Jorge Aguilar Mora, sin duda alguna, es uno de los más grandes ensayistas mexicanos de la segunda parte del siglo XX y en lo que va del XXI. Hay ejemplos de esta lucha, esta búsqueda de la palabra por la palabra en una novela como Los secretos de la aurora, que es de hace unos 8 años, y donde hay una búsqueda, hay una anécdota completa en la historia, pero lo que uno ve que hay una búsqueda de la palabra, es decir, un tratamiento, una experimentación con la palabra, no en el sentido vanguardista o surrealista que conocemos, sino en una búsqueda sino simplemente sintáctica y al mismo tiempo eufónica. Hay que ver los últimos libros de Jorge Aguilar Mora sobre la cultura en 1800 para darse cuenta la decantación, la claridad de la puntuación, de la designación que existe. Voy a terminar, no sé cuánto tiempo tengo, porque quisiera solamente dar los nombres de algunos y comentar rápidamente de algunas de los testimonios y de los productos literarios de lo que ya podría ser un género dentro de los géneros de la literatura mexicana, que es la literatura del 68. La literatura del 68 tuvo, digámoslo así, cuento, tuvo novela, tuvo ensayo, tuvo teatro. Por cierto, ahorita hay una obra de teatro que se llama Olimpia, de González Melo, que está en el Teatro del Bosque, que es una espléndida, que se los recomiendo, muestra donde hay una mezcla entre el problema de la agresión, o sea, de la brutalidad, de la violencia del 68, pero también nos da a conocer tópicos de la Olimpiada, es decir, tópicos como las sustancias que tomaban ya en esa época, que se tomaban para ser más eficaces, o el problema de la homosexualidad en los atletas, o el problema del racismo. Es un ejemplo, por ejemplo, una puesta en escena retrospectiva de lo que puede ser el 68. A ver, ¿de qué tiempo cuento? ¿De cuánto tiempo cuento? A ver, sí, bueno, es que yo empecé a trabajar, es que nunca he hecho esto, me llevé un enorme rato, pero al final no me atrevo, porque digo, me voy a perder en esto. A ver si me puedes ayudar. Es que yo empecé a trabajar con el PowerPoint, que nunca en mi vida lo había hecho, y entonces puse portadas, y entonces decía, pongo la portada y comento, pongo la portada y comento, pero bueno. Quiero, bueno, por eso ya pasó, ya hablé de eso, entonces yo pensaría, bueno, rápidamente tengo que decir sobre Arreola, en esta generación cosmopolita, en esta generación que irrumpe en la modernidad, hay un choque, que es el choque que vivió precisamente también la generación, todas las generaciones posteriores a los años 50, que es el choque del mundo rural con el mundo citadino. Y si el mundo de Arreola es un mundo rural completamente, el mundo de Arreola es un mundo sofisticado, fantástico, psíquico, en miniatura, donde vuelvo a repetir esta importancia de la búsqueda de la palabra, de la decantación de la palabra que encontramos en este fabuloso libro, que es un libro de textos, de unos pequeños textos, casi ahora llamaríamos microtextos, sí, con fabulario. Sí, ya es exactamente. Que este texto, si no mal recuerdo, fue del mismo año en que se publicó Pedro Páramo, en el año 53. Entonces, bueno, el final de la novela de la Revolución, evidentemente, en el periodo entre los partícipes de la Revolución, fue sin duda alguna
Mariano Azuela, con los de abajo. No olvidemos que él bueno, era escritor, pero también era médico, que estuvo en la gesta. Bueno, sí, yo con Paz quiero terminar, pero antes quiero hacer rápidamente una descripción muy somera de los libros estrictamente que a mí me importa que tomemos en cuenta como testimonios del 68. Yo creo que es evidentemente el más popular de todos es La noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska. No está bien. Sí, bueno, sí, por ahí está. Los años y los días de Luis González de Alba es otro libro muy importante que él lo escribió desde Lecumberri, donde estuvo encarcelado. El caso de Luis González de Alba es un caso paradigmático y extraño dentro de estos autores del 68. Luis González de Alba, les voy a decir simplemente como anécdota, quedó profundamente marcado por el movimiento del 68, llevó una vida, digámoslo así, normal, fue escritor sobre la ciencia, difusor de la ciencia, defendió los derechos humanos y de los homosexuales, y escribió, aparte de Los años y los días, escribió otros 2 libros en torno al 68. Pero para que vean precisamente la marca que tuvo él se suicidó un 2 de octubre. O sea, el 2 de octubre del año pasado, él se suicidó. Es un caso extraño y es un caso muy complejo. Es decir, él dejó todo arreglado. Además, yo sé de personas que les habló unas horas antes, estaba hablando con un editor, otras hablaba con un crítico, y dejó todo arreglado para los últimos libros póstumos. Es un caso, digamos, un poco como el de, aún no recuerdo el nombre de este contemporáneo, de este grupo, autor de Los Contemporáneos, que él se suicidó después de escribir, terminar su obra, si no mal recuerdo. Cuesta, no, lo de Cuesta fue peor todavía, ¿no? Porque él se cercenó los genitales, eso fue una cosa brutal. Bueno, esto fue una marca muy fuerte en Luis González de Alba. Entonces, La noche de Tlatelolco, digamos, es una polifonía de voces en las que la gente que estuvo ahí deja su voz. Lo que hizo Elena Poniatowska fue entrevistar a cientos de personas y luego organiza de una manera más o menos como un mosaico lo que sucedió esa ocasión. Hay un texto que se llama El Móndrigo. El Móndrigo o la historia del Consejo Nacional de Huelga, que fue un texto anónimo, que después se dijo que había sido escrito por un estudiante del estado de Guerrero, y en los últimos meses un estudioso de Emilio Uranga, José Manuel Cuellar, tiene la hipótesis de que digamos, es una especie de panfleto antimovimiento del 68, lo escribió el propio Uranga, porque Uranga, según José Manuel Cuellar, fue como el intelectual del poder de Gustavo Díaz Ordaz. Y entonces lo que hace este texto es hablar con nombres reales de los partícipes del movimiento del 68 y hablar de una revolución comunista. Es precisamente todo lo que no se quería, el pánico. Díaz Ordaz tenía 3 cometidos al haber hecho todo lo que hizo. Primero, tenía que resguardar el orden a costa de lo que fuera. ¿Sí? Segundo, estaba obsesionado por un orden personal que lo volvió a lo social, porque él no podía controlar a su propio hijo, que era rockero y que organizaba los festivales de rock. Entonces salió al mundo a hacer esto. Y tercero, estaba obsesionado
por la ley, es decir, había que respetar la ley al costo que fuera. Por eso esta cosa que nos dice, y luego, bueno, también asume una posición, digámoslo así, digamos, muy mojigata cuando dice, yo les tiendo la mano, y si ustedes quieren, tómenla, en este famoso discurso de agosto del 68, ¿sí? Y entonces el Móndrigo es un texto raro. También hay un texto de un escritor famoso en la época, de un energúmeno. Yo recuerdo de niño, todavía lo llegaba a ver en la televisión porque aparecía en el noticiario de Jacobo Zabludovsky, que se llama Roberto Blanco Moeno, que escribió un texto que se llamaba De la Ciudadela al Zócalo. Es un texto totalmente, digámoslo así, es un panfleto en contra del movimiento del 68. Pero a favor del movimiento, digámoslo así, que hay muchos, habría que ver también el bellísimo y el ya clásico libro de Carlos Monsiváis, Días de Guardar. Días de Guardar es digamos, no todo el libro ocupa un texto sobre el 68, pero el texto sobre el 68 es maravilloso. Y yo y eso, digámoslo así, bueno, podría yo seguir aquí la retahíla, pero terminaré. Bueno, hay otro escritor que olvidaba yo, bueno, que en realidad era ingeniero, Eberto Castillo, que escribió un libro importante, se llama Toda la Furia, y un partícipe del movimiento del 68 que se llama Escrito sobre el 68 de Eduardo del Valle. Evidentemente que hay muchísimos más libros. Ahora yo simplemente en otras pesquisas he encontrado por lo menos 10 libros solamente de una editorial, que es Siglo XXI. Si ustedes quieren, digámoslo así, alimentarse o retroalimentarse sobre este movimiento, por ejemplo, hay un libro espléndido de Raúl Jardón donde habla sobre el movimiento, donde hay muchos testimonios. Y también el movimiento dejó poesía en torno al movimiento. Yo quisiera hacer solamente mención de dos que a mí me gustaron mucho, que es un poema de José Emilio Pacheco y otro de Rosario Castellanos. Hay muchos más, Efraín Huerta, José Carlos Becerra, Jaime Labastida, en fin, hay toda una, digamos, hay una saga, digámoslo así. Y para terminar, desde el punto de vista de la época, la literatura del 68 fue una denuncia, fue una protesta, pero también fue una confluencia entre el pensamiento de una sociedad, la representación de una sociedad de jóvenes que estaba agotada y acortada por el silencio de la contención política y de la contención familiar. Porque no olvidemos que en los años 60 la contención familiar era terrible, es decir, había una doble moral, había esto que llamábamos, había los hombres, no sé, una proporción X de los maridos tenían segundo frente, como le llamaban, tenía casa chica, pero eran profundamente católicos, religiosos, la clase media mexicana, que pinta muy bien las buenas conciencias Fuentes, estaba, digámoslo así, asfixiada. Y fue un gran grito de liberación, porque eso fue una liberación que después tomó cauces por distintos derroteros, algunos bastante, yo diría, contradictorios, porque muchos escritores terminaron siendo muy conservadores después de haber irrumpido con gran fuerza en su juventud. Tal vez eso nos pasa a todos, con el paso del tiempo terminamos siendo más conservadores de los que hubiéramos imaginado, solamente por la sobrevivencia existencial, anímica o física. Y yo quiero terminar
sobre un ensayo, porque he hablado de testimonios, pero me gustaría hablar de un ensayo que es el postdata de Octavio Paz. Octavio Paz, sin duda alguna, es el escritor mexicano más conocido, más célebre fuera de México, junto con Rulfo, nada más que la obra de Rulfo se reduce a 3 libros, y la obra de Paz abarca poesía, abarca ensayo, abarca teatro, abarca ensayo de artes plásticas, abarca crítica, ensayo político, y además de haber sido en torno así, haber creado a grupos culturales, que se pueda decir lo que se quiera, pero creó un grupo tan fuerte que creó en plural la primera revista cosmopolita que se publicó en México en la segunda mitad del siglo XX, que esa revista se acabó por el ataque de Echeverría a Excelsior, que cerró Excelsior, y Julio Scherer, toda esta historia la cuenta Vicente Leñero en Los Periodistas. Y después de esto, Paz funda funda Vuelta, revista que mantiene hasta su muerte, y la herencia de Vuelta es lo que ahora es Letras Libres, que dirige y uno de sus, digámoslo así, de sus discípulos, Enrique Krauze. A pesar de todo, tiene muchas cosas criticables, digamos, censurables. Paz, es cierto, su egoísmo, su engreimiento, su absolutismo. A pesar de eso, Paz fue un gran pensador, fue uno de los pensadores y escritores más finos de la literatura mexicana, con una capacidad retórica inaudita, imposible. Él podía transformarlo todo, y en Postdata es un libro que escribió para unas conferencias que realizó en Estados Unidos en el año 69, es decir, estaba muy fresco el 68. De todos es conocida esta anécdota, esta historia, que para muchos fue como un modelo, pero para otros fue como un engaño, de su renuncia a la embajada de la India con motivo de la matanza del 2 de octubre. Eso fue un ejemplo que siguieron después fuentes y que fueron muy difundido y alabado por muchos, aunque recientemente se ha dicho que él en realidad no renunció, que sino simplemente se puso a disposición y que no dejó de ganar sueldo hasta que se retiró de la vida diplomática. Independientemente de que eso sea cierto o sea mentira, cuando uno relee el postdata, que el postdata es como una extensión, es una consecuencia de el laberinto de la soledad. El laberinto de la soledad, como sabemos, lo que hace es digamos, una introspección al mexicano. No es un análisis del mexicano, sino es una especie de bosquejo de constantes, o yo diría, con un término psicoanalítico, de las pulsiones del mexicano, de las pulsiones y también de los ancestros y herencias del mexicano. Es decir, en el laberinto de la soledad vemos que nos describe a un personaje que precisamente está hablando de la emigración mexicana, que es el Pachuco, representado por un actor Tintán en muchas películas. Nos habla de las grandes máscaras mexicanas, es decir, de cómo somos y no somos, o cómo somos y nos representamos. Elemento que también toma fuentes en este texto que se llama Tiempo Mexicano, que yo digo que este es el laberinto de la soledad de Carlos Fuentes. Y también nos habla de los días santos, de las fiestas de los muertos, a partir de las tradiciones prehispánicas. Nos habla de este personaje tan enigmático y tan polémico de la historia, creado por nosotros mismos, digamos, por toda la cultura subsecuente, que es la Malinche.
Y habla de esta imposibilidad de conciliar la conquista con la colonia y la independencia con la revolución, digamos, nuestra condición de mestizos, imposible digámoslo así, de fundir en personajes de una pieza, sino como que somos muchos personajes. También habla precisamente del indio mexicano y cómo el indio siempre está ensimismado al acecho porque siempre se siente atacado. Y termina esa primera parte con la famosa dialéctica de la soledad, ya una parte, digamos, un poco ontológica, que en eso se emparenta, yo diría, se afilia y hereda y toma conscientemente del poema del que ya hablamos hace rato, Muerte sin fin de Gorostiza, que fue escrito en esos mismos días. Postdata fue escrito, les repito, a partir de unas conferencias que dio en 69 y está dividido en 3 partes: la Olimpiada de Tlatelolco, el desarrollo y otros espejismos, y la crítica de la pirámide. En el desarrollo y otros espejismos vemos a personajes que son latentes en él, que son como signos de admiración en él, que es, por ejemplo, Zapata y los revolucionarios, el partido en el poder, el PRI, y la crítica de la pirámide, este tema que después desarrollaría en otro libro que se llama El logro filantrópico. Yo quiero solamente terminar haciendo unos comentarios sobre la Olimpiada de Tlatelolco. Él nos habla precisamente de cómo México no es un caso excepcional. Habla de las revueltas y los movimientos que sucedieron en Praga, en Chicago, en París, en Berkeley, en Roma, y bueno, incluso algunos que él no dice, pero también sucedieron como en la misma India, en Nueva Delhi o en Atenas. Y él habla precisamente también de la influencia del Partido Comunista, de la influencia del Partido Comunista en digamos, en los universitarios, pero enaltece la figura de los jóvenes y de los jóvenes universitarios como único motor posible de salvación de la sociedad. Ese elemento me parece muy importante y revelador para una universidad como la nuestra, porque pareciera que la juventud ahora está muy activa en la tecnología, pero completamente pasmada hacia el exterior, hacia la sociedad, hacia el público, hacia el compromiso social, lo que en los años 50 y 60 se llamaba idealismo y que después se convirtió en ambición. Entonces ahora ambicionamos un puesto, ambicionamos una cuenta bancaria, ambicionamos muchas cosas, pero no tenemos un bien común que es el que en una universidad y sobre todo en una universidad pública se está creando todo el tiempo. Paz nos habla de esto, nos habla de cómo la importancia de la universidad como fermento, como caldo de cultivo para el desarrollo de una sociedad. Y nos dice textualmente, su crítica, es decir, cuando habla de la rebelión juvenil, dice, su crítica da en el blanco, pero su acción no puede cambiar a la sociedad e incluso en algunos casos, lejos de atraer o de inspirar a otras clases, provoca regresiones como las de las elecciones francesas del 68. Evidentemente hubo una comparación muy fuerte entre el mayo francés y el octubre mexicano, pero evidentemente es muy distinto porque el octubre mexicano fue un movimiento mucho más espontáneo, mucho más liberador, pero curiosamente en el movimiento del 68 mexicano hubo una participación de la sociedad, fueron los estudiantes, los gremios de obreros y trabajadores y campesinos que se unieron a los estudiantes y a los líderes para que los apoyaran o incluso para que los defendieran. Hecho que no sucedió en Francia, porque en Francia en verdad hubo una revolución, hubo una rebelión y había una carga política completa.
por supuesto que hubo completa. Es decir, y en Francia, bueno, en Francia hubo digamos, un paro de trabajadores completo, es decir, el cambio fue brutal. Pero fue muy distinto, es decir, y además son sociedades muy distintas desde el punto de vista de la economía, digamos, evidentemente que en ese momento todavía no existía la Unión Europea, pero es decir, ya hay una relación de las economías en Europa muy distintas a las que existen en México. Entonces, este año que llamamos el mismo Paz lo llama un año axial. Él dice, voy a repetir, mostró la universalidad de la protesta y su final y realidad. Ataraxia y estallido, explosión que disipa y violencia que es una nueva enajenación. Es decir, ataraxia como un estado de insensibilidad, un estado de, digámoslo así, yo diría, de apoltronamiento. Es un estado de letargo en el que se replegó la sociedad, porque no olvidemos que el movimiento del 68, es decir, se extinguió por completo en los primeros días de diciembre de ese año. Incluso estaba programada una manifestación para el día 13 de diciembre, que finalmente no se realizó ante las amenazas del gobierno. Es interesante que leamos de nuevo el postdata, porque ahí nos hace varias preguntas de cómo nosotros crear un progreso, nuestra modernidad a partir de nuestras propias condiciones. Eso no solamente es en lo político y en lo social, sino también creo que es muy importante en lo académico. Y eso corresponde no solamente a las autoridades, sino a los estudiantes y a los profesores que promuevan, que intensifiquen. Y claro, para eso hay que leer a nuestros clásicos inmediatos. Yo pienso que Paz, se puede decir lo que se quiera, es uno de los grandes clásicos, además del placer que representa simplemente la lectura. El placer de la lectura no solamente es por el contenido, sino por la estructura, la sintaxis, la forma, es decir, todo lo que nosotros aspiramos sin darnos cuenta y que no necesitamos darle explicación porque no somos, digámoslo así, lingüistas ni filólogos. Bueno, voy a terminar solamente observando que la literatura, porque son dos momentos muy importantes, digamos, o tres periodos, pero que se funden en cierto momento, que son los escritores de la generación de medio siglo, con los escritores de la generación de la onda, cuyo trabajo empieza a mediados de los 60, y toda la literatura del 68, que se gestó particularmente a partir de los años 70. Hay una confluencia de autores y de momentos, y lo interesante sería plantearse cómo podemos ver, y sobre todo cómo pueden ver los jóvenes ahora el movimiento estudiantil del 68. Y se pueden hacer la pregunta que ahora se hacen los críticos como Jorge Volpi cuando se pregunta de qué sirvió el movimiento del 68 si a partir de 2006 ha habido 200,000 muertos en México y ha habido cientos de miles de desaparecidos y la violencia no ha cesado. Es decir, esas son preguntas que todos nosotros tenemos que hacernos como sociedad, como estudiantes, como lectores, y como ciudadanos de a pie. Pero no solamente hacernos las preguntas desde el punto de vista teórico o intelectual o académico. Esas preguntas nos las hacemos todos los días a quienes manejan en un coche o en un mercado o en una librería o en una parada de ferrocarril. Entonces yo creo que algo muy importante que hay que rescatar también es la importancia de la universidad pública
la importancia que tuvo en el movimiento del 68. La importancia de la universidad pública fue fundamental, y no solamente el fortalecimiento y su dignificación. Creo que eso fue muy importante. Y sobre todo ahora no deja de ser importante en tiempos en los que hay una tendencia muy fuerte a la privatización de toda la educación, pero particularmente de la educación superior. Y finalmente sería muy interesante que se complementara, eso sería tema de otra plática, es decir, desde el punto de vista de organización, de discurso, lo que pasó en el movimiento del 68, la Olimpiada Cultural y los Juegos Olímpicos. Les recomiendo para esto un artículo muy interesante de Ariel Rodríguez Curi, que se llama Y el otro, que apareció en Nexos de este mes, el otro, donde precisamente él tiene la hipótesis donde nos establece este vínculo inseparable entre la Olimpiada, los Juegos Olímpicos, la Olimpiada Cultural y una política gubernamental. Es decir, lo hay. Aquí algunos de ustedes podrán escucharme casi priista o priista y medio, pero lo poco que podemos agradecer a los gobiernos priistas fueron que crearon instituciones culturales muy fuertes y muy sólidas. El Instituto Nacional de Bellas Artes, o sea, hay que pensar en la cruzada de libros, o sea, que inició José Vasconcelos. Es decir, fue algo impensable repartir a los clásicos griegos y latinos en los pueblos más recónditos en la década de los 20. Luego pensar lo que hizo Cárdenas, luego, es decir, bueno, la emigración de los españoles y la importancia de los españoles en México, eso habría que agradecerle un poquito más a Narciso Bassols, porque creo que Bassols fue más importante de lo que ahora se quiere ver en ese tema. Y luego ver cómo las instituciones culturales como el Instituto Nacional de Bellas Artes fueron creadas, digamos, curiosamente, en el periodo alemán, con todo y todo, y que su fundador profesional era ni más ni menos que a quien llamaron el gran cacique de la música clásica, que era Carlos Chávez. Bueno, pero él fue el fundador. Y así podemos seguir y seguir. Es decir, antes de que fuese, digo, el sexenio de Salinas de Gortari terminó brutalmente, con devaluaciones y con engaños, en fin. Pero para justificarse dejó el último acto, que es curioso, el último acto de gobierno de Salinas de Gortari fue la inauguración del Centro Nacional de las Artes, que varios años dijeron que era un elefante grande y ahora es centro de muchísimas actividades. Pues muchísimas gracias, doctor Roberto García Bonilla. Le agradecemos de parte de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, de la Coordinación de Extensión Universitaria, por su ponencia Los escritores y la literatura en el 68, a 50 años del movimiento estudiantil. Muchísimas gracias. Y antes de pasar la palabra al maestro Noé, queremos agradecer a la Galería del Sur por haber hospedado todo este ciclo de conferencias, al equipo de producción audiovisual que las registraron y que van a hacer que estas conferencias, en donde se compartieron tantos aspectos tan relevantes de la cultura, puedan ser consultadas en el link de la página de la UAM para aquellos quien quieran volver a repasar ciertos aspectos y compartirlos con otros espacios fuera de la universidad. Muchas gracias y bueno, maestro, usted quería preguntar algo, ¿no? Roberto García, por haberme llevado y transitar desde mi época preparatoriana
con todo lo que mencionó, siendo un asiduo de la literatura también, que me interesa mucho. Trato de escribir un libro, a ver si me sale en ese sentido, y retomar varias de las cosas vivenciales, y pues fue muy grato, le comento, y estaba recordando lo que mencionó de la Casa Chica, estaba recordando el cine de oro mexicano, con que hay una película de Arturo de Córdoba que también ya empieza a tratar el tema en ese momento, y después ver a José Luis Cuevas que da un parteaguas en cierto sentido, pero que rompe con el muralismo, ¿no? Y que eso también tiene una trascendencia. Exactamente, y bueno, y me hizo recordar, y ahora nada más para concluir rápidamente, pues en mi grupo leímos a Octavio Paz, estamos con Día de Muertos vamos a ver la película de Einstein, Viva México, etcétera, y luego también vamos a rematar con todo lo de Chinameca, con Zapata, etcétera, haciendo una visión también general, y bueno, es interesante. Perdón, extenderles una invitación porque todavía hasta finales de octubre está el ciclo de cine y como mencionó el maestro García Bonilla, es importante conocer estas otras visiones, las películas que vienen este viernes. Pasamos La Chinoise, que es de Jean-Luc Godard y habla acerca de todo el movimiento en Francia durante los 67-68 y en El Intenso Ahora, que es una recopilación de movimientos de Checoslovaquia, de Brasil y también de París, bajo una óptica contemporánea, y cerraríamos con la película Los Soñadores de Bernardo Bertolucci, que habla acerca precisamente de qué era ser joven en ese momento, y bueno, pues es una invitación a que nos sigan acompañando en este ciclo de lo que el 68 nos dejó. Muchísimas gracias.